buenos días para todos. Sean bienvenidos a un nuevo video. Me presento, soy Juan Camilo Rojas Velandia y el día de hoy tengo el placer de hablarles de uno de los temas más delicados, pero que de igual manera es muy importante y tenemos que hablarlo. Los niños dentro del conflicto armado colombiano. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ello. Bueno, para entender el rol de los niños en el conflicto armado colombiano, debemos entender qué es el conflicto armado colombiano, desde cuándo se dio y por qué se dio. Bueno, primero debemos remontarnos hasta finales de la década de los 20. Sí, hasta hace prácticamente 100 años que estamos con este mismo cuento. Cuando los liberales y los conservadores tenían ciertos enfrentamientos por ver cuál de los dos partidos podía llegar al poder y mandar en el gobierno de ese país. Desde allá se empiezan a ver índices de violencia entre nosotros mismos por la disputa del poder. Ya posteriormente tenemos que ir al 9 de abril de 1948, cuando se da un suceso que parte la historia de Colombia en dos. Se da el Bogotazo. Sí señor, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán marca la historia de Colombia, dando lo que todos denominan el inicio de la violencia colombiana. A partir de allí se empiezan a crear múltiples grupos armados como guerrillas y se genera la oposición del Estado ante estas guerrillas y oposición de otros grupos, como por ejemplo los grupos paramilitares, que también son otro tipo de grupo armado que tenía como fin acabar con las guerrillas. Estos paramilitares se crean más o menos en la década de los 80s por políticos, narcotraficantes y personas de alto impacto en Colombia que tenían como fin poder acabar con las guerrillas. Cosa que, como podemos ver, no sucede del todo. Las guerrillas aparecen más o menos en la década de los 60, 70s y empiezan a tomar poder con acciones ilícitas, como por ejemplo la venta de coca, el secuestro, extorsiones, entre otras actividades ilegales que ellos cometían y era el sustento de dichos grupos armados. Estos grupos armados empiezan a tomar las tierras de las personas, de los campesinos, para poder cultivar coca, que como ya les dije era el sustento de ellos. Entonces, como ellos empiezan a tomar estos terrenos, empiezan a hacer los desplazamientos forzados y el reclutamiento de niños. Esto es algo completamente inaceptable, que empieza a darse por parte de las guerrillas. Empiezan a reclutar los niños de las familias que eran desplazadas, con el fin de llevárselos al monte a combatir con un fusil a la guerra, prácticamente cortándoles las alas para un futuro, para un buen futuro posiblemente que iban a tener estos niños. Y desde aquí empezamos a ver la incidencia de los niños dentro del conflicto armado, como la búsqueda de las guerrillas por ampliar sus filas empiezan a incluir niños para llevarlos a la guerra a combatir en actos completamente deplorables. Ellos son las personas que menos culpa tienen y que menos deberían estar en el monte combatiendo, y son de las personas que más se llevaban los grupos armados ilegales. Este informe fue publicado por la UNICEF el 5 de mayo del 2015, titulado Informe sobre la niñez afectada por conflicto armado colombiano. El secretario general de las Naciones Unidas publicó su segundo informe sobre la situación de la niñez afectada por el conflicto armado en Colombia. El secretario general de las Naciones Unidas señala que los grupos armados ilegales, especialmente las FARC-EP, el ELN y los grupos surgidos después de la desmovilización de los paramilitares, continúan reclutando y utilizando niños y niñas de manera sistemática y generalizada. El secretario general de las Naciones Unidas publicó su segundo informe sobre la situación de la niñez afectada por el conflicto armado en Colombia, en el marco de la resolución 1612 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El informe abarca el periodo comprendido entre enero de 2009 y agosto de 2011. En él se presenta información sobre graves violaciones que afectan a la niñez en el contexto del conflicto armado colombiano, reclutamiento y utilización por grupos armados, muertes y mutilaciones, actos de violencia sexual, secuestros, ataques contra escuelas y hospitales, y negación de acceso humanitario cometidas por las partes del conflicto armado colombiano. El informe destaca el impacto del conflicto sobre la niñez indígena y afrodescendiente. El secretario general de las Naciones Unidas señala que los grupos armados ilegales, especialmente las FARC-EP, el ELN y los grupos surgidos después de la desmovilización de los paramilitares, continúan reclutando y utilizando niños y niñas de manera sistemática y generalizada.
Los niños y niñas también son víctimas permanentes del fuego indiscriminado y cruzado de los grupos armados. Son asesinados, heridos o afectados por el uso indiscriminado de minas antipersonal o remanentes de guerra. En muchas ocasiones, los niños y niñas no tienen acceso a servicios básicos o no logran recibir la asistencia humanitaria adecuada porque están confinados. El informe destaca los sustanciales avances realizados por el gobierno de Colombia para proteger la niñez en el conflicto armado. Sin embargo, también presenta los desafíos que esto supone y señala que persisten violaciones e infracciones cometidas por las Fuerzas Armadas, especialmente la utilización de escuelas y violencia sexual contra niños y niñas. Frente a esta situación, el secretario general hace, una vez más, un llamado a todas las partes del conflicto a respetar los derechos de los niños y las niñas en el marco del conflicto armado colombiano. Asimismo, reitera y destaca la necesidad de aplicar medidas específicas para prevenir las violaciones graves cometidas contra la niñez, hacerles frente a dichas violaciones y luchar contra la impunidad de quienes se cometen. Bueno, ahora vamos a ver con números, con estadísticas, todo lo que ha sucedido con los niños en el conflicto armado en Colombia. Primero, tenemos que más de 2 millones de niños a lo largo de todo el conflicto armado en Colombia se han visto afectados de alguna u otra manera a causa de este conflicto. Para que traten de dimensionar esto, 2 millones es la 25ª parte de toda la población colombiana en este momento. Es una abrupta cantidad de niños que se han visto afectados por este conflicto armado. Además, encontramos que 6 millones de personas en todo el conflicto armado se han visto afectadas por el desplazamiento forzado. Es decir, además de los 2 millones de niños que han sido reclutados y afectados directamente por el conflicto, hay otro número de niños que se han quedado sin un hogar en donde vivir a causa del desplazamiento forzado causado por los grupos armados ilegales. Hay desde 1985 hasta el 2014 en los departamentos de Antioquia, Meta, Caquetá y Cauca se han dado casos, más de 7.700 casos reconocidos de reclutamiento de los niños para el conflicto armado. Es decir, que más de 8.000 niños son llevados al monte, se les pierde un futuro con el fin de llevarlos a la guerra, a que muy probablemente mueran. Esto es algo completamente inaceptable. Colombia es el segundo país, después de Siria, con más desplazados a causa del conflicto armado. Ahora, ya puedes ver cómo la situación del país en cuanto al conflicto armado causado por las guerrillas, grupos paramilitares, grupos armados en general, ha afectado completamente al país, dejándolo como una época demasiado violenta. Posiblemente la época más violenta de un país en todo el mundo, o por lo menos de este lado del charco. Entonces ella, mi mamá, se puso a llorar y eso se les arrodillaba y decía, ay, por favor, no se nos lleve, por favor. Entonces mi papá también se puso a llorar, mis hermanos, todos ahí en la casa se pusieron a llorar. Como yo tenía 2 hermanos en la guerrilla, y entonces ellos se volaron de allá, se desvincularon de allá, y entonces a nosotros nos llevaron para la guerrilla, a mi hermano y a mí. Nos dijeron que teníamos que pagar por ellos. A los hermanos nunca los pueden dejar juntos. No, nos repartieron. A mi hermano lo mandaron a un lado, a mí me mandaron a otro, así. Nos dan un entrenamiento súper fuerte, nos enseñan a manejar las armas, cómo disparar, a desarmar las pistolas, los revólveres, las R15. Nos enseñan a prestar guardia, a cocinar, todo eso. Estábamos ahí reunidos cuando llegaron unos milicianos y nos dijeron que nosotros nos queríamos escapar con ellos, pero como era de noche ya, entonces la guerrilla se alarmó a ver la bulla que había pasado y entonces nos cogieron, nos dispararon, mejor dicho, nos tiraron de todo, nos dispararon. Estuvimos 3 días aguantando hambre, caminando, eso nos metíamos a las casas cuando ya estaba de noche a sacar comida, a sacar de todo. Súper feliz, estoy estudiando, mejor dicho, estoy súper contenta. Esto es algo muy bonito porque uno no está allá, no estoy manipulando un arma, en vez de un arma estoy con un esfero. Bueno, a partir de lo explicado anteriormente, podemos concluir que el conflicto armado en Colombia ha sido una etapa que ha afectado de manera abrupta a gran parte de la población colombiana. Pues
principalmente a los niños, quienes son personas que no tienen nada que ver en todo esto del conflicto armado. Ellos no tienen ninguna culpa de esto, se ven directamente involucrados, pues se los llevan a combatir a las filas de estos grupos armados ilegales. También podemos decir que Colombia, a partir del 9 de abril del 48, ha habido una etapa de la violencia que puede que para muchos ya haya terminado con la supuesta desmovilización de las FARC y pues con la desmovilización de otros grupos armados, a lo cual pues personalmente considero que no ha sido así. De esta manera pues todavía se logra ver como muchos grupos armados ilegales siguen atacando a la gente, quitándole sus tierras y afectando a muchísimas familias y a muchísimos niños, los cuales se ven afectados y no se les permite tener una vida. Pues además de ser reclutados, también hay muchos niños que nacen entre las filas de las guerrillas a causa de violaciones o de otras causas que la verdad les impiden tener una buena vida con unas condiciones aceptables de vida a todos estos niños que podrían ser el futuro de nuestro país. Es una situación completamente delicada y que debe tenerse muy en cuenta. Muchas gracias. Me gustaría terminar con esta frase del pensador pacifista que ayudó en la liberación de India durante el siglo XX. Hablo de Mahatma Gandhi. Una frase muy relevante de él es: no hay camino para la paz es el camino. Esta frase deja mucho que ver, pues nosotros tenemos que dejar de ver la paz como ese ideal al que todos tenemos que llegar, sino tenemos que empezar a verla como la forma para poder mejorar como sociedad. Pues si como podemos ver a lo largo de este conflicto armado, y más cuando se meten a los niños, debemos entender que la paz no es una alternativa. La paz es como deben de hacerse las cosas, por lo cual considero que Mahatma Gandhi tiene mucha razón al decir esta frase, y que como sociedad, si queremos evolucionar, si queremos poder mejorar como sociedad, tenemos que seguir el camino de la paz y no buscar la paz con medio de un conflicto que la verdad no va a traer nada positivo. Muchas gracias, espero haya sido de su agrado este video. Adiós.